Hoy en Pandora nos acompaña José María Gay de Liébana. Él es doctor en Ciencias Económicas y en Derecho, profesor además titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Y su último libro es este que tengo entre mis manos, Revolución Tecnológica y Nueva Economía, todos los secretos contables de Apple, Google, Facebook y Amazon al descubierto. Señor Gay de Liébana, bienvenido. Venido aquí, lo agradezco de todo corazón y gracias por invitarme, hombre, que para mí es un lujo el poder estar con ustedes, por tanto, a su entera disposición. El lujo es nuestro y obviamente vamos a hablar del libro, pero como le comentaba antes, yo creo que es urgente hablar de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, en concreto en España. Hay nuevas medidas restrictivas en toda Europa, aquí también en España, obviamente. Hoy incluso la Generalitat de Cataluña ha sacado unas nuevas medidas que habla, por ejemplo, de que se prorroga el cierre de bares, restaurantes, se confina además. Hay un confinamiento ya el fin de semana que impedirá que se viaje, por ejemplo, entre municipios. También se ordena el cierre de gimnasios, de teatros, salas de cine. Centros El otro deportivos día, y señor pistas de Gadelébano, tenis yo veía también. precisamente un vídeo muy interesante que hacía para La Vanguardia, que era la destrucción económica, ¿no? Y parece que cada vez más vamos a eso, a la destrucción de la economía. Bueno, la diferencia que hay entre Cataluña, por ejemplo, Cataluña y España, ¿no? Con respecto a Alemania, es que Angela Merkel dice, va a haber un confinamiento y dice, las empresas que me pasen la facturación del año pasado, del mes de noviembre, que el Estado les va a pagar el 75%. Y si hay trabajadores que no cobran o no podrán cobrar, que no se preocupen, que nosotros se lo vamos a pagar hasta un tope de 3.000 euros al mes. Bueno, pues ya está, perfecto. Entonces, esta es la diferencia entre un gobierno que procura por su economía, entre un Estado que procura por el bienestar de la gente y unos gobiernos que lamentablemente tenemos aquí que lo único que buscan es la destrucción económica. Por tanto, simplemente esta es la diferencia. Y a partir de aquí, pues evidentemente la hostelería está en horas no bajas sino bajísimas, el comercio está en un momento fatídico, los gimnasios, centros deportivos, centros culturales, es decir, que se paraliza toda la economía porque no han sido capaces los políticos de gestionar adecuadamente lo que era un problema sanitario, que los sanitarios sí que lo saben hacer, pero los políticos son malos rematadamente. Y esto va a hundir a la economía, va a matar a gente, cuando digo va a matar a gente, porque la gente la mata o porque no puede comer, o a la gente la mata por la enfermedad, o a la gente la matan porque les invitan, en definitiva, a tirarse por el balcón. Por tanto, yo creo que han de pensar un poco con seriedad lo que están haciendo y la economía española, desde luego, se va al garete, pero no se han puesto ninguna ayudas, a diferencia de lo que han hecho otros países que en estos momentos están sufriendo la pandemia, pero que están también con capacidad de reacción desde el punto de vista económico, Alex. Usted decía, están buscando, o parece que busquen, la destrucción económica. Pero, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, en definitiva, la destrucción económica conlleva que todo el mundo dependa de la caja del Estado para que todo el mundo esté subsidiado y esto es un caladero de votos, ¿no? Por tanto, de alguna forma, esto a mí me recuerda a lo que yo la viví, la pisé, la conocí, allí estuve, a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, ¿no? Por tanto, quiere decir una economía sovietizada, una economía en donde todo el mundo cobra del Estado, en donde tienes que hacer colas para poder abastecerte de algo en alguna de las pocas tiendas que hay, y una economía que yo lo recuerdo muy bien, que además lo comentaba en ese vídeo de La Vanguardia, que a mí me impactó porque no había bares en las tiendas, es decir, no hay, perdón, en las calles, ni bares, ni Sí. tiendas, ni restaurantes en las calles. Y a mí esa imagen fue cuando me decían, ¿y qué es lo que más te ha impresionado de ir a la URSS y estar en... Entonces, claro, la URSS era varios países, ¿no? Por ejemplo, una parte era Ucrania también, Bielorrusia, Rusia, la auténtica, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces yo dije, no, a mí lo que más me ha impresionado es que en las calles no hay bares, no hay restaurantes, no hay tiendas, no hay vida, porque siempre he entendido que a través del comercio a pie de calle es como se canaliza la vida y además también la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nos están llevando entre los unos y los otros, los que mandan por un lado y por el otro, nos están llevando a una situación pues de una economía intervenida, de una economía en la que todos estemos subsidiados, donde la economía privada no exista y donde la iniciativa privada quede totalmente coartada. Esto es lo que yo veo, ¿eh? Pero ojo, no quiere decir que esto sea así. Yo digo lo que yo veo, ¿eh? Alex. Entonces, el siguiente paso, ¿usted cree que sería ya la instauración de una renta básica universal para aquellas personas que ya no puedan trabajar o no puedan incorporarse de nuevo al mercado laboral?
Exacto, y además esto dentro de un régimen que sería de una república presidida por alguien que interese, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos ahí a cobrar esta renta básica y entonces el dinero de donde saldrá, bueno, pues primero se empieza incrementando impuestos y luego el siguiente paso pues puede ser peor, ¿no? Puede ser el decir, venga, ya directamente nos quedamos con lo tuyo, que al fin y al cabo el impuesto sobre el patrimonio, Alex, es algo de esto, es un poco tú tienes un patrimonio, tú ahorras, ¿no? Tranquilamente ahí porque eres una persona cautelosa por lo que pueda ser, y resulta que pataplam te meten el impuesto sobre el patrimonio, el día que la palmas, pataplam te cobran el impuesto sobre sucesiones, pero para tener el patrimonio lo que has hecho ha sido trabajar ahí como un picapedrero y bueno, y en vez de gastar el dinero, pues una parte lo has ahorrado. Bueno, también cuando tú has ingresado ese dinero, pues resulta que has tributado, por tanto al final dices, bueno, es que se me lo quedan todo, se lo llevan todo. Bueno, pues esto es lo que hay, lamentablemente. Claro, tributamos por todo de por vida. Tres Ya veces. tributas en el momento, pero tributas después, tributas Claro, siempre. tributas tres veces. Es decir, primero cuando recibes la renta, luego si tú eres gastador porque pagas el IVA, ahora pagaremos el impuesto de la Coca-Cola, de la no Coca-Cola, refrescantes, no refrescantes, edulcoradas y tal. Luego pagas el impuesto de la electricidad, del agua, del otro y tal. Por lo tanto, es decir, bueno, yo gastaré menos y voy a ahorrar más, perfecto, para tener un colchoncito por si algún día pasa algo, que ahora está pasando, y pataplam, te meten ahí la bofetada del impuesto sobre el patrimonio y entonces siempre piensas en los hijos, hombre, al menos ellos que se queden con algo, que tengan alguna cosita, que tal y cual, para que los chavales al menos ya sepan que tienen un riconcito, ¡pam!, impuesto sobre sucesiones. Bueno, suerte que no te lo vienen a cobrar al cielo, por tanto, por eso yo quiero ir al cielo, porque allí me parece que es un paraíso fiscal. Uno tiene la sensación a veces, no sé si usted comparte mi opinión, de que los políticos están muy desconectados del mundo real o que no entienden mucho de economía. Vamos a poner un ejemplo. El presidente en funciones de la Generalitat aragonés hizo público bueno, que había hecho una petición al gobierno español para que las personas que ahora habían tenido que cerrar su bar o su restaurante o que el negocio estaba afectado por la crisis del COVID no tuvieran que pagar el impuesto del IVA, por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo dijo precisamente el último día que quedaba para pagar el impuesto del IVA del último trimestre. Claro, parece que vivan en otra realidad. Sí, bueno, yo al señor Aragonés le tengo todo el respeto y le tengo afecto personal, pero tengo que hablar del político aragonés, ¿eh? Por tanto, no de Pere Aragonés, sino de, en este caso, el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña. Me parece improcedente lo que dice porque precisamente la Generalitat de Cataluña, en el momento en el que se produjo el máximo pico de fallecimientos y de casos de COVID, en ese momento, macabramente, la Generalitat de Cataluña, el Parlament de Cataluña, decidió aumentar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Decidió aumentar el tipo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Decidió aumentar una serie de tributos. Y además decidieron aumentarse los sueldos, con lo cual quiere decir que ya está claro. Y sin ir más lejos, apenas hace unos días, en el Congreso de los Diputados se querían aumentar, sus señorías, los sueldos de una manera más o menos elevadita y finalmente se lo han elevado el 0,9%. Lo que pasa es que mientras que la gente se queda sin trabajo, mientras que hay mucho ERTE que va a ser ERE, mientras que hay muchas familias que están con todos los miembros, 1.200.000 hogares que están en paro, pues resulta que ellos se aumentan el sueldo. Por tanto, ellos viven en una realidad absolutamente ajena a lo que sería la realidad de los que pisamos la calle. Bueno, mientras que nos dejen pisar la calle, Alex. Ya lo ha dicho bien, ¿eh? El fin de semana ya no. Fin de semana, Nada, aquí en Cataluña ojo, no. No podemos ni esto pisar la calle. pinta peor esto, Alex. El otro día, señor Gay de Líbana, conversábamos con Santiago Niño Becerra en este mismo Hombre, programa. Y la verdad es que nos dejó los ánimos, no lo vamos a negar, los ánimos un poco por los suelos, un poco bajos, porque él nos habló del desempleo estructural, que vamos a un desempleo estructural de personas que ya no van a poder reincorporarse al mercado laboral, que no podrán consumir si no es precisamente contando con una renta básica, una renta mínima universal, que nuestro sistema de protección y seguridad social, pensiones, etcétera, tiene los días contados. ¿Es usted tan pesimista?
Bueno, Déjalo que en primer vamos. lugar, yo a Santiago le profeso un cariño especial, un afecto especial y además somos amigos desde hace ya muchos años, muchísimos años, y siempre he tenido, digamos, que una admiración por su trabajo. Además, normalmente estamos de acuerdo y coincidimos y siempre que él dice algo, para mí va a misa. Lo que ocurre es que incluso en alguna ocasión que compartimos alguna conferencia, él y yo, pues entonces si hay alguna pregunta de esas difíciles, como todos estos temas, Alex, que usted ahora ha mencionado, yo le digo a Santiago que él responda primero, ¿no? Entonces él responde, yo digo luego lo mismo, pero entonces como Santiago es más así, más serio, y yo soy quizás menos serio, ¿no? Pues entonces, bueno, la gente conmigo se ríe un poco con Santiago, pero hemos dicho lo mismo, o sea que hemos coincidido. Estoy de acuerdo con Santiago. Tenemos una tasa de paro que en estos momentos, la tasa de paro real, una cosa es lo que salió en la EPA el otro día, que en el correspondiente al tercer trimestre de este año es el 16,26%, esa es la tasa de paro, por tanto se ha redondeado por los medios de comunicación al 16,3%, pero en la zona euro la tasa de paro es del 8%, 8,1% en concreto, por tanto quiero decir que estamos doblando la tasa de paro de la zona euro, pero hay países como en Alemania, que es el 4,4%, en la República Checa es del 2,7%, en Irlanda es del 5,1%, en Italia en estos momentos está en el 9,8%, por tanto quiere decir que aquí hay algo que se hace muy mal, muy mal. Entonces, de este paro estructural que comentaba Santiago, yo diría que el paro estructural estaría situado hoy en día en torno a un 15%, es decir, lo que decíamos antes, el 12, el 13%, pero es que la realidad del paro, si nosotros computáramos también los ERTES de unas situaciones más o menos similares, estaría ya hoy redondeando, lo podríamos cifrar en el 20%. Entonces, claro, ahora lo que tenemos que ver es la recuperación económica cuando venga, cómo será. Yo, como es una pregunta muy recurrente, Alex, para entender el tema del paro estructural, lo comento. Hay muchas letras del abecedario, creo que están todas vistas a nivel de recuperación económica. Hay una con la que yo me quedo, que es la que yo digo, que es la I latina, la I mayúscula, que es cómo va la recuperación económica de la economía española, es decir, que va cayendo, va cayendo, va cayendo. Imagino que algún día la caída parará, entonces intentaremos visualizar la cima, ¿no? A ver, yo de momento no la veo. Pero entonces, en condiciones normales, a partir de aquí decimos la L. Bueno, la L quiere decir algo se recuperaría. No, entonces a partir de ahí se va a producir una K, la letra K, que quiere decir que hay una serie de sectores, de empleos y de países que van a ir hacia arriba porque saben prepararse para lo que es la nueva era en la que lamentablemente vivimos, y hay otra serie de países, de personas y de sectores que van por lo que sería el otro trazo de la letra K hacia abajo. Por tanto, España en estos momentos no tiene preparación, no tiene armamento, no está pertrechada para hacer frente a esta crisis. Además, ahí tengo que decir que tampoco se ha hecho absolutamente nada por parte de nuestros gobernantes, de los unos, de los otros, mucho hablar, pero poco hacer o nada hacer. Y esto nos va a pasar una factura muy cara, porque habrá personas que se tendrán que, bueno, quedarán totalmente desplazadas de lo que es el mundo laboral, un mundo laboral que además exige no únicamente conocimientos, sino también habilidades, y por tanto la tasa de paro será elevada, pero a nivel estructural, es decir, hay gente que lamentablemente no se podrá reincorporar a su actividad. Por eso es importante que en momentos como estos, bueno, hace meses ya, que se hubiera apostado seriamente por formar a la gente, sobre todo de esos sectores y de esos empleos que van a ir a menos. Por tanto, decir, oiga, usted si está en hostelería, igual ahora va a haber un crack en hostelería, por tanto, vamos a prepararlo para que usted pueda trabajar en una fábrica, pero entonces lo que hemos de hacer es reindustrializar el país. Por tanto, esto es lo que no se hace y esto es lo que se tendría que hacer. Me he enrollado bastante, pero era para contextualizar el porqué de esa tasa de desempleo que explicaba Santiago, bueno, intentando aclarar o complementar lo que decía Santiago Niño Becerra. Es que de hecho estamos entrando, señor Gaidi Liebana, en una nueva revolución industrial, una nueva revolución del mercado laboral que parece que va a estar marcada por la robótica, la inteligencia artificial, una revolución plenamente tecnológica, sin lugar a dudas. Y claro, ahí, ¿en qué lugar nos quedamos? ¿No? Porque ahora yo me meto en la piel de la peluquera o el peluquero o el propietario de un restaurante que se han quedado sin negocio, que ya realmente ya ni se plantean abrir y deciden buscarse la vida de otra manera, ¿no? Hay quien incluso dice, bueno, es que ahora es el momento quizá de autoemplearse, reinventarse, ¿no? La famosa palabra, reinventarse. Pero ¿qué les podemos decir a estos autónomos, pequeños autónomos
que quieren trabajar, que no quieren cobrar renta básica, porque para ellos el trabajo les dignifica, les da vida, les da un sentido. Ellos quieren trabajar, ¿no? Claro, ¿qué les podemos decir a estas personas teniendo en cuenta los grandes cambios que se están produciendo y que con la crisis del COVID se están acelerando? Claro, bueno, en este caso cada cual de acuerdo con su circunstancia, ¿no? Tendríamos que saber exactamente persona por persona lo que puede hacer, en qué trabaja, qué sabe. Bueno, hay un tema, yo lo voy a explicar en primera persona, porque yo el día 14 de marzo, que fue el día en el que se decretó el estado de alarma, el primer estado de alarma y el confinamiento, yo no tenía ni puñetera idea de lo que era Zoom, de lo que era Microsoft Teams, de lo que era un webinar, de lo que era un web no sé cuántos, de lo que era un Google Meet, no tenía ni puñetera idea. Entonces me encontré totalmente desencajado ahí, descolocado. Tenía a mis alumnos que los chavales se quedaban sin clases porque la presencialidad, pues en definitiva, no podía ser, no era factible. Y suerte que vino la Semana Santa y entonces durante la Semana Santa pensé y nada, y entonces lo que hice fue, pues bueno, subirme al carro con los informáticos con los que yo trabajo, pues bueno, a través de todo online, ellos me enseñaron por teléfono, me explicaron, montaron y tal, y ahora más o menos me desenvuelvo bien, salvo a veces cuando me dan un código de entrada o algo, ¿no? Que me cuesta un poco, me ha pasado hoy, pero bueno, no pasa nada, porque luego ya me lo imagino. Pero entonces, es decir, me he adecuado. Entonces, bueno, lo que ahora ya tengo es, me he montado mi sala de teletrabajo también, antes lo tenía todo más así en plan casero, también lo tengo, pero bueno, un poco para tener más espacios y todo esto. Bueno, entonces yo creo que todos nos tenemos que reinventar, efectivamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el sector de hostelería, pues bueno, si los clientes no vienen a mí, yo voy a los clientes y por tanto los grandes chefs en estos momentos lo que están haciendo es el llevarte a casa el menú, el si es factible y es permisible el ponerte a una persona, un metre o algo si quieres hacer una celebración, claro que con 6 personas máximo y ahora prácticamente con 2 no va a haber motivo, pero bueno, pueden llevarte a casa lo que sería pues una buena comida. La peluquera yo creo que tendrá que volver un poco a lo que antaño se hacía, que es un poco ir a las casas, evidentemente con las mascarillas, con todas las medidas de seguridad, y cada uno se va a tener que reinventar. Pero hay cuestiones, yo creo que la peluquería pues es precisamente uno de estos sectores que nunca va a morir, porque en definitiva todos queremos arreglarnos el pelo, estar más o menos presentables, no digo nada a las señoras, ¿no? También en este sentido, pero ahí hay que reinventarse y si la peluquería está cerrada, pues habrá que ir a las casas, como mi peluquero, en este caso que es un crack Raúl, pues él lo hace con mascarilla, con traje de protección, todo lo que sea menester, desinfecta todo. Esto hay que hacerlo y todos nos tenemos que reinventar. Yo recuerdo a Isidoro, el pescadero. Isidoro es un pescadero que está en la provincia de Tarragona y entonces él tuvo un problema tremendo porque claro, la gente no le compraba pescado, tenía mucho pescado porque además el sector horeca, hostelería, restauración, no, al estar cerrados, no consumían, al igual que ahora, y entonces, bueno, se le ocurrió que su mujer le grabara un vídeo, ¿no? Vamos, un vídeo tal, él enseñaba el pescado, lo explicaba, él no decía el precio, había el rótulo de la pescadería y tal, y decía, bueno, y si usted quiere, no se preocupe, me avisa a mi, por WhatsApp, yo se lo llevo y tal igual. Isidoro ha disparado las ventas enormemente, tiene clientes por todas partes y tal. Yo creo que esto es precisamente la reinvención, Alex. Por tanto, la reinvención es algo muy sencillo. Hemos de pensar a ver en qué puedo trabajar, cómo puedo trabajar y sobre todo lo que yo sé, usar las nuevas tecnologías, como en este caso estamos teniendo una reunión que es virtual, no es presencial, pero bueno, en definitiva estamos reunidos. Ajá. Bueno, comentaba el caso de Isidoro, que lo que hizo Isidoro precisamente es aplicar el I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, pues a su negocio, esa capacidad de innovar, que es lo que han hecho compañías como Apple, Google, Facebook y Amazon, cuyos secretos se desvelan en este libro, recordad, el libro Revolución Tecnológica y Nueva Economía, que recomendamos sin duda, y que además podríamos hacer todos, en nuestro negocio, porque todos podemos salir de esta y saldremos de esta. Pero sí que es cierto que suceden cosas que uno quizá lo pueden desalentar, ¿no? Porque parece, y no sé si usted también comparte la misma opinión, parece que vamos hacia un mundo dominado por grandes corporaciones o en el que solo en la economía existirán grandes empresas. Luego es como todo, hay que ir a balance de resultados y ver si esta crisis también les ha pasado factura o no. Pero el caso, por ejemplo, de Amazon. Amazon
parece que se le han disparado también las ventas este año. Compañías que se dedican al reparto de comida, Globo, Deliveroo, están teniendo más encargos, peticiones que nunca, ¿no? Es decir, grandes empresas sí que parece que van a aguantar, las pequeñas empresas no lo sé. La cuestión es, claro, ¿qué podemos aprender de esas empresas precisamente para no desaparecer? Bueno, yo creo que algo muy sencillo. Yo mientras que iba comentando lo de Isidoro y tal, iba enseñando el iPhone, no en ese sentido, porque Isidoro todo su I+D fue poner en marcha este iPhone, bueno, su iPhone y tal, y decirle a su mujer, tú me vas aquí a hacer un vídeo y yo este vídeo lo envío a los clientes y tal igual, y a partir de ahí el efecto Isidoro. Por tanto, quiere decir que en definitiva es algo tan sencillo como el decir, oye, hago esto y ya está. Estas empresas de las que estamos hablando, y ahora justamente acabo de dar clase a los alumnos de la facultad, yo estaba hablando de estas empresas, ¿no? Pero estaba hablando de estas empresas porque las estamos analizando y en concreto les hablaba de Apple y de, bueno, de Amazon, de todas, ¿eh? Pero voy a explicar algún detalle. Por ejemplo, Apple es una empresa que hace un año, el día 1 de septiembre, hace algo más de un año, el 1 de septiembre de 2019, capitalizaba 900.000 millones de dólares en Wall Street. 900.000 millones de dólares es una cantidad impresionante que se acerca al PIB de España. Hoy, Apple capitaliza 2,3 billones de dólares. O sea, que en un año ha pasado de capitalizar en Wall Street 900.000 millones, de dólares a capitalizar 2.300.000 millones de dólares. Amazon estaba en 800.000 millones de dólares y hoy está en 1.800.000 millones de dólares, y así sucesivamente con estas compañías. Por tanto, aquí hay algo. Estas son las empresas en las que hay que inspirarse, a las que hay que analizar, a las que hay que ver, a las que hay que conocer y a las que hay que saber contextualizar. Pero claro, estas empresas fueron empresas pequeñas, porque el día que Steve Jobs con su socio empezó ahí en el taller, en el garaje de sus padres y tal, eran al igual que Bill Gates. Bill Gates era quizás de una familia un poquito más adinerada, pero también empezó exactamente igual. Empezaron de cualquier manera, como empezó Jeff Bezos, que era ejecutivo de una multinacional, y se le ocurrió vender libros, y al ver que no vendía libros en la librería, empezó ahí a meterse en internet y tal. Por tanto, todo el mundo, también Mercadona, también Inditex, son empresas en donde Amancio Ortega o Juan Roch empezaron como empresarios y empezaban y repartían ellos, iban con el coche de un lado a otro y tal. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar bien, tener una visión clara del mundo hacia dónde va, anticiparse al mundo, porque al fin y al cabo el que se anticipa al mundo es el que se convierte en líder, porque es el que llega antes, luego los demás le van copiando. Por tanto, quiere decir que siempre hay unos pioneros, y estos pioneros, cuidado, porque además han de ser conscientes de que luego vienen los de atrás que igual te cortan la cabellera, pero en cualquier caso yo creo que nos tenemos que inspirar. Estas empresas al día de hoy, si miramos las 20 grandes compañías por capitalización bursátil en Wall Street hoy, que lo estaba explicando ahora a los alumnos de la facultad, pues simplemente hay una entidad financiera, no hay ninguna más. Las demás son tecnológicas. Una empresa como Tesla es hoy la 10ª empresa del mundo por capitalización bursátil. Tesla, que es un coche que casi no vemos, Tesla está por delante, pero muy por delante, de lo que es Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, etcétera. Zoom es una empresa que hace unos meses nadie conocía. Zoom, al día de hoy, capitaliza más que toda la banca española junta. Por tanto, quiero decir, estas empresas saben lo que se tiene que hacer. Ahora, esto significa tener oteadores, tener visionarios y saberte anticipar a los tiempos, Alex. Anticiparnos a los tiempos. Vamos por ahí. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Vamos hacia un mundo en el que todo el mundo, toda la gente va a estar en su casa, lo va a aprender a hacer todo en casa y no van a salir? Por lo tanto, hay que pensar en las necesidades que pueden tener esas familias que van a pasar todo su tiempo de ocio, disfrute en casa, por ejemplo. ¿Vamos hacia ese mundo? A corto plazo, sí, a corto plazo yo creo que tenemos 2 o 3 años por delante que van a ser duros. Es decir, cuando estamos cada día pendientes de lo que es el confinamiento, cuando nos van cerrando locales, actividades, sectores, comercio, economía,
vamos a vivir unos momentos muy malos. Es decir, ahora no es aquello de decir, no, de esta, a mí me hace gracia cuando escucho a alguno de estos políticos, ¿no?, que buscan el voto, no, de esta saldremos fortalecidos, hemos derrotado al virus, tal. Bueno, venga, hombre, venga, nada, hombre, nada. Aquí de esta vamos a salir achuchados, vamos a salir tarados, vamos a salir mullidos, vamos a salir mal, pero saldremos. O sea, lo importante es pensar que saldremos y en eso hemos de concentrar todos los esfuerzos. Vamos a pasar, yo creo que hasta el año 2024 vamos a estar inquietos, vamos a estar en una situación muy precaria, muy en la zozobra de qué pasa, qué deja de pasar. Y a partir de 2025, tal vez, pues ya más despejado. Un momento, esto es lo que yo veo hoy, lo digo cuando esto lo veo hoy, porque igual la semana que viene volvemos a hablar, Alex, y digo, no, esto lo veo en 2048, o sea, quiere decir que en definitiva hoy lo veo de esta manera. Yo no sé cómo lo veremos la semana que viene. Quiero ser, en este caso, poco pesimista y decir, bueno, esto va a durar. ¿Y en qué te basas? Hombre, me baso un poco en lo que serían las grandes empresas, los planes que están haciendo, las reestructuraciones que están haciendo y cómo están planteando el futuro. Y, por ejemplo, veo que, de hecho, hasta el año 2023, las grandes empresas, grandes compañías, sector aéreo, sector hotelero, dicen, aquí no va a haber algo de reactivación que dependerá de que el virus se controle y fundamentalmente de la vacuna de un lado y de la terapia, porque al virus no lo puedes eliminar, puedes contrarrestarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que nos hemos de acostumbrar ahora a un estilo de vida muy distinto, que este estilo de vida es muy castigador en un país mediterráneo, latino, como es España y como es Cataluña. Esto nos hace daño y claro, pero bueno, nos hemos de acostumbrar, es decir, hemos de buscar espacios, hemos de procurar tener vistas al exterior, de ahí también que esto lleva un cambio en lo que sería el modelo de vivienda, también incluso el teletrabajo nos permite teletrabajar y por tanto nos permite hacerlo desde otros lugares, por eso hay la periferia también está ganando puntos, por tanto creo que nos hemos de mentalizar que al menos durante un par de años vamos a tener que vivir en unas circunstancias un poco complicadas, Alex, y entonces bueno, hay que mentalizarse y entonces decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pues bueno, yo creo que al margen de hacer pasteles en casa, que ya se hizo las primeras semanas y todo el mundo cogía algún kilito de más, pues es el momento ahora de decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí tenemos también una herramienta que es magnífica, que es Internet, para ir metiéndonos ya, ir descubriendo cosas, pero no porquería, ¿no? Sino ir viendo ideas, empresas, noticias, ¡pam! Y esto te enciende una luz, ¿no? ¿Qué hacer, no? Esta es la gran pregunta. ¿Qué hago con mi vida, con mi trabajo? ¿Qué hago también con mi dinero? Porque aquí, claro, sobre todo desde que estalló la pandemia, desde que ya avistábamos esta crisis económica, ¿no?, que obviamente ya está trayendo y sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Uno tiene su dinero en el banco y dice, a ver, ¿mi dinero en el banco está seguro? ¿O lo muevo? ¿Invierto en bolsa? ¿Compro criptomonedas? ¿Compro oro? ¿Compro plata? ¿Qué hago con mi dinero si tengo unos ahorros? Bueno, depende de cada cual, porque el chaval joven pues tiene un futuro por delante y por tanto esto será una anécdota, aunque los chavales jóvenes están muy golpeados, están muy castigados y sufren mucho. Yo les intento animar mucho. Además, yo también tengo un chaval, un hijo joven, y hay que darles unas inyecciones de moralina y unas dosis de fuerza energética impresionante, pero depende de cada cual. Por ejemplo, el mayor lo que es mucho más conservador, quiere estar tranquilo, no quiere correr riesgos. Bueno, en el banco yo creo que el dinero está bien, lo que pasa es que al día de hoy te dan pocos intereses. Buscar un poco de mayor rentabilidad, pues hombre, hay que meterse ya en bolsa, pero hay que saber dónde invertir, cómo invertir, de qué manera invertir, meterte en algo que es este mundo de las criptomonedas. Yo particularmente ni idea, además como no tengo ni idea, pero no es que no tenga ni idea, no tengo ni interés, tampoco, porque es algo que no entiendo, por tanto siempre he tenido muy claro desde pequeñito que cuando no entiendes una cosa no te metas, es decir, esto de que no haya un banco central, un banco emisor de dinero, el que haya unos mineros que no se sabe quién es, el hecho de que fluctúe la moneda de una manera, que uno se vuelva rico enseguida y tal, estas historias a mí particularmente no me acaban de convencer. El oro siempre es un buen refugio, también el tema inmobiliario
es un buen refugio, pero cuidado porque en España y en Cataluña esto han dicho que no sea un buen refugio, aquí vamos a intervenir el mercado del alquiler, pam, pam, ya nos han hecho trizas, ¿no? Y en general ese es un buen refugio. Y luego también yo creo que depende un poco de cómo veamos el futuro y de las miras que tengamos. Por ejemplo, el que ve el futuro a corto plazo, pues mantenerse. El que ve el futuro a largo plazo, pues entonces en este caso, pues hoy tomar posiciones. Es decir, hoy es un momento en el que hay mucha gente que debido a la situación extremadamente complicada que vivimos van a necesitar por fuerza monetizar el patrimonio, es decir, vender patrimonio, y lo estamos viendo ya un poco en el sector inmobiliario. Quiere decir que hay oferta, más oferta que demanda, porque la gente no está en condiciones de comprar, y por tanto, para poder vender tienes que rebajar el precio, y entonces, por tanto, esto, ¡pam!, aparece el comprador. Entonces, bueno, pues esto es, uno vende porque necesita el dinero, y el otro que dice ahora no lo necesito, o puedo dedicar ese dinero para esta inversión, pero ahora estoy comprando barato, pero soy consciente que dentro de 2 o 3 o 4 años o 5 años esto irá a más. Por ejemplo, ahora hay un hotel emblemático en Barcelona, un hotel emblemático, un hotel que a mí me encanta, que se vende por 1 euro. Por 1 euro, es un hotel de muchas estrellas, un hotel de lujo, por 1 euro. No, claro, ahora se vende por 1 euro, hay una deuda, y hay líos allí, contenciosos y tal, pero se vende por 1 euro, pero evidentemente hace 1 año no se hubiera vendido por 1 euro, ¿no? Pero ahora, claro, entonces ahora habrá alguien que igual dice, pues yo lo compro por 1 euro, y entonces dirás, hombre, está haciendo el negocio de Roberto y las cabras. Bueno, este es alguien que está convencido de que en 4 o 5 años volveremos a la normalidad y otra vez la gente querrá ir, pero querrá ir a hoteles de categoría, de seguridad y tal. Pues este es un sector en el que hemos de pensar cara al futuro, Alex, por ejemplo, ¿eh? Por lo tanto, no hay que temer por nuestro dinero, ¿no? Que esté en el banco, que no vaya a pasar un corralito. Lo digo No, 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 porque no. uno A ver, observa la deuda pública, porque lo que está aguantando a los estados, ¿no? A los países sobre todo, al menos si uno lo observa desde fuera, dentro de mi ignorancia, es que aguantan por la deuda pública. La deuda pública se está disparando cada vez más y parece que no vaya a tener fin. Claro, eso llegará a un momento que no se podrá soportar. ¿Y quién va a garantizar que se devuelva el dinero que se ha prestado a los estados? Pues será el dinero que tengamos nosotros en las cuentas. ¿O no es así? Tal cual, porque es deuda soberana y al final la deuda soberana los que acaban respondiendo son los ciudadanos del estado de que se trate. Por tanto, quiere decir que igual estos ahorrillos, pues algún día viene el acreedor y el acreedor dice, usted que me tiene que pagar, como no me paga el Estado, pues me tiene que pagar usted. Eso puede ocurrir. Yo diría, la deuda pública española es estremecedora. Cuando digo estremecedora, en estos momentos la que computa los efectos de protocolo de déficit excesivo, que es lo que computa dentro de lo que es el marco de la Unión Europea y dentro del pacto de estabilidad, por tanto, mejor dicho, de la zona euro, está en 1.299.000 millones de euros, es decir, 1.300.000 millones de euros, que equivale al 117% del Producto Interior Bruto de este año. No obstante, si yo lo que toma en consideración no es esa deuda, sino que es el total que debe el Estado, es decir, todo lo que debe el Estado, los pasivos en circulación, por tanto, el pasivo exigible, la deuda bruta. Entonces, la cifra es un poco más importante. Asciende, al día de hoy, datos del Banco de España, a más de 1.900.000 millones de euros, es decir, el 174% del Producto Interior Bruto de España. La cifra es auténticamente escalofriante. Entonces, claro, ahí, mientras que nosotros estemos dentro de lo que sería el paraguas y la égida de la Unión Europea y sobre todo en la zona euro y bajo la tutela y protección de Santa Christine Lagarde, además con Santa Angela Merkel y con nuestra querida patrona también, que es Sor Ursula von der Leyen, y también de alguna manera el aura aquí, el áurea de la queridísima Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, todo mujeres, estemos tranquilos. Pero si damos un movimiento, que esto nos dicen que la Unión Europea, que nada irá, y salimos de la Unión Europea y nos acercamos a, por ejemplo, Caracas, Venezuela, cuidado porque esto se va a hacer puñetas. Yo me quedaría sobre todo con el efecto Me he Isidoro. explicado, Alex, me he explicado. Sí, te has explicado, pero se ha explicado perfectamente y queda claro. Bravo. Yo me quedaría esta No entrevista hay con corralito. todo, Ahora ¿no? no hay corralito, Alex, no hay corralito. No hay No habrá corralito. corralito, vale. No, porque estamos en la Unión Europea y en el Banco Central Europeo. Pero sí
empezamos a cambiar regímenes institucionales, un momento. Entonces ya habrá de todo. Si salimos de la Unión Europea, ya Si salimos, le hemos habrá cagado. corralito seguro. Habrá no solo corralito, no, nos quedaremos sin nada. Aquí nos venderán como esclavos, iremos encadenados. Tú, Alex, ¿recuerdas la serie aquella Kunta Kinte? Kunta Kinte. Bueno, pues vuélvela a revisionar, lo digo más que nada porque acabaremos como Kunta Kinte. Si saliéramos de la Unión Europea, ¿eh? Si saliéramos de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que no saldremos. Creo que no saldremos. Bueno, esperemos. Igual hoy tenemos rey y mañana no lo tenemos, ¿eh? Ojo. Bueno, los tiempos cambian, ¿eh? Estamos ante grandes cambios, ¿eh? Pero ojo. Yo creo que ya tantos cambios que uno puede hacer planes a 24, 48 horas como mucho. Ya dentro de 3 días no sé qué va a pasar. Ese fin de semana no se puede prever. Eso seguro. Señor Gay de Liébana, muchas gracias por esta charla que hemos tenido. Es una charla sincera, realista obviamente, todo lo que está pasando, pero a mí me gusta ese punto de esperanza que siempre da el señor Gay de Liébana en todos sus vídeos. Y en esta entrevista para mí ese punto de luz de esperanza es el efecto Isidoro. Como alguien que en vez de quejarse, hundirse en el lamento y decir, mira, pues ya como no puedo hacer el negocio como hasta ahora, pues lo cierro, pues no, cogió simplemente un móvil y le sacó partido. E innovó. Un móvil, no, tampoco hizo una inversión multimillonaria, no hace falta tener los recursos de Amazon, Facebook o Apple para adaptarse a estos tiempos de cambio. Y más ejemplos que podemos encontrar en este libro. Yo lo recomiendo, es un libro que os dará pistas hacia dónde va la economía disruptiva, que al fin y al cabo es la economía que puede hacer que nuestro negocio se adapte a los nuevos tiempos. Revolución tecnológica y nueva economía de hoy nuestro invitado en Pandora, José María Gay de Liébana. Señor Gay de Liébana, un lujo, un placer y un honor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos virtuales para todos y el entusiasmo a raudales, aunque los tiempos son malos, pero bueno, hay que tomarlo con positivismo. Por tanto, es decir, una de dos, o nos desesperamos, abrimos el balcón y nos tiramos, o la otra es decir, oye, bueno, vamos a reprocesar aquí, es un nuevo mundo y vamos a adaptarnos. Por tanto, ánimo ahí a todos que saldremos adelante. ¿Cuándo? No lo sabemos, Alex, pero saldremos adelante. Gracias. Bravo.